Hola, mi nombre es Javier Cárcel y vamos a ver en este vídeo el cálculo de una línea eléctrica para una instalación de iluminación con lámparas de descarga, por ejemplo, para utilización en un auxiliar de obras, para alumnos de arquitectura y edificación. Para ello vamos a ver un índice de contenidos, como son los principios de cálculo de una línea eléctrica, de una manera muy básica. Veremos un ejemplo de cálculo de una línea eléctrica para alumbrado de descarga de un auxiliar de obras, cómo usaríamos las tablas de cálculo y llegaremos a unas conclusiones. Como objetivo formativo vamos a definir los principios de cálculo de una línea eléctrica, saber interpretar y usar las fórmulas y tablas básicas que debemos utilizar, definir las características de una línea que vaya a lámpara de descargas e interpretar los resultados. El reglamento electrotécnico nos marca las condiciones de caída de tensión máxima que debemos tener para cualquier tipo de receptor o tipo de instalación. En concreto, este tipo de instalación que comentamos es alumbrado. El propio reglamento nos marca que la máxima caída de tensión para instalaciones que vaya al receptor de alumbrado es de un 3%, todos los sitios que veamos. Y para el cálculo de esa línea en concreto lo vamos a calcular siempre con dos procesos: por cálculo de la máxima intensidad máxima admisible y cálculo por la caída de tensión máxima admisible también. Para el cálculo de intensidad máxima admisible, según el tipo de línea, según sea monofásica o trifásica, utilizaremos una u otra. Utilizaremos las tablas que nos dé el reglamento y llegaremos a una sección comercial. Hay que tener en cuenta también el tipo de receptor que vamos a tener. En este caso, en el ejemplo que vamos a ver, se trata de lámpara de descarga y nos dice el reglamento que precisamente porque cuando arranquen ese tipo de lámparas pueden producir puntas de corriente, que tengamos en cuenta un 1,8 por la potencia de lámparas cuando calculemos la intensidad máxima admisible. Para el cálculo de caída de tensión utilizaremos la fórmula también según sea monofásica o trifásica la línea, teniendo en cuenta la caída de tensión máxima que nos permite, 3% para receptores de alumbrado. Ello nos da una sección y de la sección que nos dé tanto por intensidad máxima o por caída de tensión, cogemos la sección mayor que tengamos. Hay que tener en cuenta que los datos que tendremos será la potencia, por eso lo tenemos que saber nosotros como proyectistas, qué tipo de alumbrado vamos a tener, la tensión, la longitud, la caída de tensión que nos da el reglamento, la conductividad que nos marcará el tipo de conductor, si es cobre o aluminio, en este caso utilizamos cobre, y si es trifásica o monofásica. En este caso vamos a calcular una línea para alumbrado de descarga. La potencia total de esa línea va a alimentar 3000 vatios de lámpara de descarga. El factor de potencia de esas luminarias es 0,8. La longitud de esa línea va a tener 71 metros. Va a ser monofásico, con lo cual son 230 voltios. Y el tipo de conductor que elegimos va a ser XLPE de cobre y aislados multiconductores de este tipo, muy usados en auxiliares de obras. Para ello calculamos los dos procesos, por caída de tensión y después por intensidad máxima admisible. Por caída de tensión aplicamos la fórmula monofásica, 2 por la potencia por la longitud, la conductividad, por la caída de tensión máxima en voltios, por la tensión de referencia, que en este caso es 230 voltios en monofásica. Y lo ponemos aquí. 2 por 3000 por la longitud, la conductividad 56, la caída de tensión máxima, ojo, en voltios, no en tanto por cien, ¿vale? O sea, 3% de 230 será tantos voltios, que es esto de aquí, por la tensión. Y esto nos da una sección de 4,79 milímetros cuadrados. Esta sección no es una sección normalizada. Tenemos que buscar una sección que sea mayor a esta normalizada. La mayor a esta normalizada es 6. Entonces, la sección comercial que nos da por el cálculo de caída de tensión sería de 6 milímetros cuadrados. Después lo calculamos por intensidad máxima admisible. También es monofásico, potencia, tensión por factor de potencia. Y lo calculamos. 3000 vatios es lo que tiene la grúa, pero ojo, perdón, la grúa, la lámpara de descarga, pero ojo, lo tenemos que multiplicar por el coeficiente 1,8
previamente para tenerlo en cuenta según nos marca el reglamento. Entonces la intensidad máxima va a ser de 29,34 amperios. Y aquí ya sí que lo vemos con las tablas de reglamento. Entonces, para ver el cálculo por intensidad máxima admisible, según el tipo de conductor de instalación que vamos a tener, en este caso hemos dicho que es B2, cable multiconductor, apoyado por ejemplo sobre algunas paredes, iríamos a la tabla tipo B2 y buscaríamos en concreto las características. Es monofásico, si tiene el 2 es monofásico, si tiene el 3 es trifásico, en este caso es monofásico, el aislamiento es XLPE y buscaríamos en la columna una intensidad que sea superior a la de cálculo, que es de 29 amperios. En este caso es 32, superior a 29, y la sección que nos daría por intensidad máxima admisible es 4. Luego, ojo, el cálculo más desfavorable era el que hemos hecho antes, porque de tensión, que nos daba 6 milímetros cuadrados. Luego la sección comercial que elegiremos será la mayor de las dos, en concreto la de caída de tensión, por caída de tensión nos daba 6 milímetros cuadrados, y será 2 por 6 milímetros cuadrados para la fase y el neutro, más 1 por 6 milímetros cuadrados para toma tierra. La intensidad máxima admisible de esa línea va a ser, como hemos cogido 6, va a ser de 41 amperios, que por supuesto tiene que ser mayor a los 29 amperios que tenemos de cálculo. Como conclusión, hay que marcar claramente las condiciones de diseño: potencia, tipo de estación, materiales, calcular por caída de tensión y por intensidad máxima admisible, y elegimos de los dos la mayor. Hay que tener en cuenta las características por ser lámpara de descarga, que no se nos olvide esto. En este caso hay que multiplicar 1,8 cuando calculemos por intensidad máxima admisible, y tener en cuenta las condiciones reglamentarias que nos marca el reglamento. Muchas gracias por la atención.